2 incluye una clase justamente para hablar de pruebas de hipótesis de investigación cuantitativas y cualitativas. Estamos en la semana 5, yo soy Carlos Medina Soriano y vamos a tener al final de esta reunión algunas competencias adquiridas, o recordadas en todo caso si ya las hicieron, ¿no? Definiciones y diferenciación entre las pruebas de hipótesis de investigación cuantitativa y cualitativa. El temario incluye justamente hablar de hipótesis de investigación cuantitativa. Vamos a mencionar, no vamos a revisar en forma estadística, sino vamos a mencionar la prueba de Pearson, las pruebas independientes y las pruebas relacionadas, en lo que se refiere a investigación cuantitativa. En este caso, estamos hablando de las pruebas paramétricas. Y en la segunda parte, vamos a hablar seguramente también de pruebas no paramétricas que estén en relación a las investigaciones cualitativas. Su representante más importante, que ustedes seguramente ya han escuchado en varias oportunidades, es Che Cuadrado. Muy bien. Partamos nosotros de lo que es hipótesis estadística, ¿no? En este caso, la definición es que es un supuesto acerca de la distribución de posibilidades y probabilidades de una o varias variables aleatorias. Esto en la práctica, ¿no? Puede ser que hay una distribución de la población que a menudo es implícitamente, específicamente, que digo yo, para hipótesis de valor o de verdaderos valores de parámetros y parámetros naturales que definen justamente qué es una hipótesis estadística. Por decir un ejemplo, ¿no? Yo tengo un promedio de población de la altura de los peruanos, ¿no? Que es de 1,70 metros, o sea, 1 metro con 70 centímetros. Pues bien, esta es una hipótesis, ¿no? Una hipótesis. La otra hipótesis que podríamos tener seguramente es que la proporción de unidades defectuosas por ciento de un proceso es menor al 8%, es decir, menor, ¿no?, de 0,08%. Estos valores, así dados a secas, no tienen trascendencia, no son significativas. Pero si nosotros hacemos una prueba de hipótesis para poder valorar las mismas, ¿no?, y hacemos en forma aleatoria, vamos a hablar en este momento ya de hipótesis de valoración paramétrica en este caso, y estamos hablando de cuantitativa. La diferencia entre cuantitativas y cualitativas la vamos a tener al final, pero vayamos a lo que es cuantitativo. Se menciona que para que tengamos un valor real y que sea aceptado por la comunidad de investigación, tiene que ser una hipótesis alterna, pero tiene que tener un contrapeso, ¿no?, en la cual yo niegue la hipótesis. En este caso, la hipótesis nula. Por lo tanto, ¿no?, la finalidad de la hipótesis nula es que debe ser rechazada. Y ustedes tienen ahí H0 o HO, H0 en sí, ¿no?, y que constituye justamente para el investigador que esta hipótesis nula permite que la hipótesis alternante o alternativa no sea la que mande y por lo tanto su investigación sea correcta, sea buena. H1 es la sigla de hipótesis alterna. Cuando yo rechazo la hipótesis nula, ¿no?, y por lo tanto acepto la hipótesis alternativa, entonces se crea una hipótesis que puede hacer que obliga al investigador a probarla. Y este propósito de probar significa que yo estoy rechazando la hipótesis nula. Ese es un elemento fundamental. Inicialmente, esto es un elemento que dentro de una investigación yo le digo prueba de hipótesis estadística. Es necesario hacer pruebas de hipótesis. Primeramente porque el cálculo de los estados basados en una muestra puede reflejar
hechos ocurridos por casualidad. Otro momento es que si se supera la prueba de hipótesis al tener resultados estadísticos, los mismos son generalizados para una población en la que fue obtenida. Entonces, la prueba estadística es eso, ¿no? Alejar la casualidad para que sea un elemento de causalidad y que nos sirva a nosotros para hacer estudios posteriores o para poder realizar actividades y acciones que mejoren, ¿no?, las características de una población. Si hablamos de hipótesis, estas tienen terminologías diferentes. Vamos del más al menor o de lo más generalizado a lo puntual. Entonces, primeramente, ustedes tienen que buscar una hipótesis de investigación, ¿no? Esta hipótesis de investigación lo que tiene que hacer es buscar solamente explicaciones tentativas a las preguntas de investigación. Para esto, yo voy a utilizar hipótesis estadísticas, la que le estaba conversando inicialmente, ¿no? Y estas hipótesis estadísticas nos va a establecer numéricamente, ¿no?, las probabilidades de una población. Pues bien, esta probabilidad de la población de ser o no ser se asegura, se asevera y se matiza exactamente cuando nosotros lo llevamos a una prueba y resulta que la hipótesis nula, ¿no?, es igual, mayor o menor, igual, menor o mayor o igual a una hipótesis diferente. En cambio, la hipótesis alterna sí nos da cosas puntuales. Nos dice si es diferente o nos dice si es mayor o es menor. Como les decía, al final vamos a tener las características propias de lo que son las hipótesis cuantitativas y cualitativas, pero comencemos por la negación, por tipos de errores 1 y 2 que se presentan cuando nosotros estamos aceptando o rechazando una hipótesis nula, ¿no? Entonces tenemos que valorar que la hipótesis nula está sujeta a 2 tipos de errores. Tenemos el error tipo 2 o beta y el error tipo 1 o alfa. ¿Qué significa el error tipo 1? Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la nula es cierta. Esta probabilidad es denotada con la letra alfa, conocido también como el nivel de significante. El error de tipo 2 en estas pruebas de hipótesis es la probabilidad de aceptar hipótesis nula cuando la nula es falsa. Esta probabilidad comúnmente se le llama error de tipo beta. Entonces, hay 2 tipos de posibilidades que puedan haber errores, alfa y beta, cuando utilizamos y queremos probar hipótesis nula y alterna. La valoración estadística de una hipótesis para verla que es de nula o alterna, o en este caso la alterna es la que aceptamos, existen pasos. Por tanto, el paso 1 es plantear una hipótesis nula y alterna. El segundo paso es llevarlo a la valoración y a la significancia, ¿no?, mediante la campana de Gauss, ¿no? Y el tercer paso es seleccionar un estadístico de prueba-valor que justamente el P, porque queremos probar, nos dé una valoración valedera o alterna. Y finalmente, con estos datos, hacer el proceso de información para tomar una decisión, el paso 4. Finalmente, en las conclusiones de nuestra investigación vamos a rechazar la hipótesis nula y vamos a aceptar la hipótesis alterna. Si lo llevamos a las significancias del tipo singularización H0 y H1, entonces tendremos que el P, el valor es menor que el alfa, y por lo tanto se rechaza, ¿no?, la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Esto está usando la campana de Gauss, la campana de Gauss, y cuanto más se aleja de la zona central, ¿no?, será menos positiva y menos valedera nuestra investigación.
¿Cómo utilizar las hipótesis? ¿Cómo organizar una prueba? Acá en este diagrama tenemos los pasos en los que se valora la significancia de los momentos en los que nosotros vamos a definir y finalmente aceptar. Primeramente se plantea la hipótesis nula y la alternativa. Ya estamos de acuerdo, ya hasta ahí hemos llegado. Luego se elige el nivel de significancia, el alfa. Luego elige y se estima el estadístico de prueba. Una vez que tenemos ello, establecemos la regla de decisión. Y con esta regla de decisión tomamos la decisión. Y finalmente, tomada la decisión de aceptada o anulada, ¿no? Redactamos la conclusión. Generalmente, nuestra tesis, para que sea publicada, para que sea valorada, para ser entregada a la comunidad, tenemos que hacer, ¿no? Que sea justamente que nuestra investigación sea positiva, hacer una hipótesis alterna. Y por lo tanto nos permita redactar la conclusión. Si no llegamos a eso, también podríamos publicar o llegar a una conclusión, pero lo ideal es que la investigación a la que nosotros le hemos apostado, el avance de la ciencia, sea pues una hipótesis alterna. Bueno, ¿cómo elegir una prueba de hipótesis? Primeramente hay que tener en cuenta algunos elementos de juicio. La naturaleza y el nivel de medición estadístico, ¿no? Debe ser la variable a estudiar. Tenemos que tener en cuenta el diseño de la investigación y el número de grupos estudiados. Si tenemos una variable estadística que sale de nuestra investigación, entonces podemos tener dos tipos de hipótesis, por su naturaleza o por su escala. Por su naturaleza tendremos también dos tipos de hipótesis, cualitativa o cuantitativa. Si tenemos nosotros por su escala, tendremos nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Valoremos entre la hipótesis por su naturaleza la cuantitativa, que es la que más vamos a buscar en medicina. Vamos a valorar esta si tiene valoración discreta o continua. Entonces, vayamos a la definición ya de todo, con todo esto dicho, de variable cuantitativa. Son aquellas cuyas, ¿no?, categorías pueden expresarse numéricamente. O sea, puedo sumar, puedo ver cantidad, puedo ver porcentaje. La naturaleza numérica de las variables cuantitativas permite un tratamiento estadístico más elaborado. Está en relación la cuantitativa de valorarse mucho mejor con las valorizaciones cuantitativas discretas. Y las discretas están en relación justamente a que las variables toman valores enteros y son contenidos en un conteo real, en un conteo sin valores intermedios y que puedan desaprobar o ser debatidas más fácilmente. Ejemplo, el número de hijos de una familia, ¿no?, la cantidad empleada en una población de una fábrica, cuántos empleados tiene, en la parte de productividad, cuántos panes puede haber producido en un día en una determinada panadería. Son datos puntuales, numéricos, y que son de una significancia real. Pero podemos tener también la cuantitativa continua. Son aquellos que prueban que cómo puede tener el valor entero o fraccionado o irracional dentro de un intervalo. Sus valores se obtienen principalmente a través de las mediciones y están sujetos a la precisión de los instrumentos de medición. Podemos aceptar decimales, sí, pero en estos decimales están valorados elementos de normatividad. Solamente los valores reales
aceptados están en números decimales. Por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista el término calórico de un alimento, tenemos que ver valores exactos de cuántas calorías da un alimento al ser humano. Desde un punto de vista valorativo, cómo un proceso de enfermedad puede hacer que los triglicéridos sean tan altos que permitan tener mayores posibilidades de tener infarto agudo de miocardio. Entonces, una diferenciación básica, ¿no?, de cuantitativa continua es bueno tener. Cuantitativas hay variables cualitativas. Las cualitativas expresan cualidades o categorías ya que clasifican, ¿no?, a cada caso en una o varias categorías. Por decirles, la cualitativa nominal no implican ningún orden entre las diferentes categorías, no tienen ninguna forma natural o de ordenación. Por decirles, ¿no? Estado civil no tiene que ver con números ni con porcentaje, tiene que ver calidad, estado, la marcación de un producto, ¿no? La marca puede tener algún significado para el que lo hace, pero para la población es más que todo aceptarlo porque está ahí, ¿no? El sabor de distintas frutas, el sabor puede cambiar de persona a persona, no está condicionado a una estadística. El tipo de enfermedad, tampoco. El lugar de nacimiento, eh, estas son cualitativas nominales. Y las ordinales, cualitativas ordinales, cuando las características no solo comprenden categorías de clasificación, sino además existe una relación de orden. Ejemplo, el nivel de grado de instrucción, ¿no?, la calidad de la calidad de un producto, la satisfacción laboral, lo que decíamos inicialmente, el nivel de colesterol. Ordinales. Todas estas cualidades que estamos diciendo podemos resumir entonces en elementos cuantitativos y cualitativos, los que nos dan hipótesis de tipo cuantitativa y hipótesis de tipo cualitativa. Les decía que en la cuantitativa tenemos que ver con cantidad, con un resultado numérico, un resultado porcentual. Esta hipótesis cuantitativa valora eventos, pacientes, personas. De todas maneras, para probarlo tiene que estar sujetas a estadísticos, hay que probar la hipótesis. Estas hipótesis aceptadas, así como se les dice, tienen que ser o pueden ser mediante otras investigaciones, pueden ser replicadas. Puedo replicar y encontrar si es cierto o no es cierto la hipótesis encontrada, aprobada en esta investigación. Como es numérico, ¿no?, un ejemplo de ella puede ser la edad, puede ser la estatura, y lo que les decía al inicio, la hipótesis puede ser nula, H0, o puede ser alternativa H1. Como se utiliza en este caso la campana de Gauss, ¿no?, crea un nivel de confianza y se utiliza para, sobre todo, tamaño de muestras grandes, ¿no? En la que se denomina cualitativa, es algo más simpático, algo más manejable, ¿no?, porque nos valora en forma cualitativa características. Esas características que previamente tienen que ser establecidas en la investigación. No necesariamente tienen que ser replicadas en otra investigación, porque pertenece exclusivamente a la investigación que estamos valorando. A través de estas hipótesis cualitativas nosotros podemos crear una teoría, ¿no?,
eh, no se describe la característica de la cualidad, solamente se dice que existe. Ejemplo, el sexo, ejemplo, el estado civil, lo que estábamos conversando, ¿no? Entonces, estos son elementos que nos pueden valorar en esas formas de revisión. Eh, Esto solamente en relación a las hipótesis cuantitativas, ¿no? Decirles lo que es la campana de Gauss, que las hemos estado mencionando, ¿no? En la que buscamos una distribución normal, la que misma que es una valoración de las más importantes. En sí, este tipo de valoración de la campana de Gauss se ha vuelto una herramienta indispensable en cualquier prueba de hipótesis de ciencia, de industria, de comercio, valoración no, numerativa, números, porcentajes. Las características desde el punto de vista estadístico, ¿no? Que es otra asignatura en todo caso, lo que debemos saber que esta campana de Gauss, una vez realizada la prueba de hipótesis, ¿no? Las colas de las curvas se extienden de manera indefinida, tienen una media, tienen una desviación estándar típica, el área bajo la curva equivale a 1, y recordar siempre que la distribución normal, prueba numérica, prueba de tipo valor de la valoración cuantitativa, es simétrica, es una valoración simétrica. Existen pruebas de normalidad, ¿no? Es una prueba que se utiliza para verificar que los datos cuantitativos presenten normalidad, que es un requisito indispensable para poder replicar las pruebas paramétricas. Ya hemos hablado que son pruebas paramétricas. Es importante verificar entonces la distribución de los resultados de la muestra, distribuyéndolas en forma normal. Pruebas de normalidad, los test de Kolmogorov, de Smirnov, el test de Shapiro, el test de Wills, todos estos que seguramente son de importancia estadística y que tienen sus propios estudios y propia interpretación. Habíamos hablado inicialmente de pruebas paramétricas y sus alternativas no paramétricas. También las características de las pruebas paramétricas están en relación justamente a valoración de hipótesis de tipo cuantitativa, y las hipótesis no, disculpen, las pruebas no paramétricas están en relación a las cualitativas. Entonces, si estamos hablando de cuantitativas, también existen pruebas que nos ayudan justamente a valorar la misma, ¿no? Hablamos de la prueba de recolección de Pearson, la prueba de alternativas de 2, 3, 4 elementos paralelos, hablamos de la prueba de 2 muestras independientes, la NOVA. Todos estos tienen que cumplir desde el punto de vista cuantitativo la normalidad. Tenemos las pruebas no paramétricas, eh, de las pruebas de recolección de Spearman, la bimonial de una muestra, la Wilson 2, la Mann-Whitney, la Kurzweil-Wallis. Todos estos que yo solo pongo como nombres, ahorita vamos a ver algunas características de ellas, ¿no? Para que aquí sepan que existen y que son justamente elementos estadísticos. Antes de mostrarles las pruebas, ¿no? Vamos a valorar algo muy interesante. ¿Y cómo diferenciamos las pruebas paramétricas de las no paramétricas? Eh, Les decía que las pruebas paramétricas están en relación a las hipótesis cuantitativas. Las pruebas no paramétricas están en relación a las hipótesis cualitativas. Por lo tanto, las paramétricas como resultado me tienen que dar un nivel de medición numérica o porcentual, ¿no?
me tiene que dar una valoración de intervalo, me tiene que dar razón. Las mismas son sometidas a revisión en la campana de Gauss. Las paramétricas generalmente estamos hablando que se dan para grupos amplios, numéricamente grandes. Dicen los estadísticos que deben ser utilizadas las pruebas paramétricas en grupos mayores de 30 personas. Las características de los que participan en estas pruebas paramétricas deben ser aleatorias, ¿no? Y debe, lo que les decía siempre, que es una distribución normal. En cambio, las pruebas no paramétricas, que están acá también, están acá, se utilizan, ¿no?, cuando los niveles de valoración del estudio no necesariamente son normal, sino son nominal, son ordinal. Las pruebas no paramétricas, mi distribución es libre, no tengo la obligación de usar la campana de Gauss, y por lo tanto debo utilizarlos también, mi obligación, en muestras pequeñas, estadístico dicen menos de 30, y en sí es un muestreo a conveniencia. Les decía que yo pongo los parámetros, yo pongo lo que es normal, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es no correcto. Yo pongo si la acepto o no la acepto. Pruebas no paramétricas. Acá solamente está para mostrarles cómo existen y cómo yo puedo utilizar estas pruebas de acuerdo a la investigación que yo he hecho, ¿no? Entonces, ¿no?, en la cualitativa, la que mayor trascendencia y que ha sido estudiada y que se muestra en muchas investigaciones es el chi cuadrado. Pero no solamente encuentra el chi cuadrado, que generalmente la utilizamos para poblaciones grandes, cuando investigamos en un centro poblado, cuando investigamos en una universidad, por años de estudio, ¿no? No solamente existe eso, sino existen otras, cuando tenemos que estudiar dos grupos diferentes para compararlos, como la TEA-NOVA. También tenemos la de Gilcón, tenemos la de Krukkal y Wallis, que ya no solamente estudia dos grupos para compararlos, sino más de dos. Tenemos la de Friedman. La figura es que ustedes en esta reunión lo que deben saber es que existen muchas pruebas y que yo, de acuerdo a la característica de mi investigación, voy a elegir cuál de ellas me va a servir para ver probabilidades y para probar a mi modo y para presentar a la comunidad de investigación que esta es cierta, que mi investigación es cierta, ¿no? Y tienen las características que les estoy mencionando. Esta es una tabla que las he tomado para que ustedes sepan que existe y que cada una de ellas se utiliza de acuerdo a las características de mi investigación. Es más, estas pruebas son más frecuentemente usadas, ¿no?, cuando las hipótesis son en medicina. Estas pruebas estadísticas más utilizadas, ¿no?, también las recomendaciones que se dan, de acuerdo a su investigación, en cuál de ellas se va a utilizar, porque es reiterativo, ¿no?, cuantitativas versus cualitativas, o cuando usamos dos variables que pueden ser cuantitativas conjuntamente con cualitativas. Entonces, miren ustedes todas las pruebas que existen desde el punto de vista estadístico y que yo, les repito, tengo que utilizar de acuerdo a mis necesidades y de acuerdo a lo que yo quiero probar de mi investigación. Si yo utilizo para describir el grupo o más, ¿no?, en intervalo con razón y con distribución normal,
Si tengo ordinales de intervalo de tipo de normalidad, una mediana, o tengo una dicotomía, solamente dos grupos, moda, me pueden servir estas pruebas que yo tengo, como son los histogramas, como son las tablas de frecuencia. Estas las encuentran fácilmente directamente usando el Excel, los rangos intertulínicos, las tablas de frecuencia, los gráficos estadísticos, los gráficos de barra o de sectores de tortas. Todas estas pruebas se encuentran fácilmente, de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no?, con el Excel. Seguimos viendo las pruebas de hipótesis de acuerdo a nuestra investigación, qué es lo que queremos comparar, de acuerdo a los grupos que yo utilizo, ¿no? Serán pues necesarias las mismas, valorando si voy a utilizar paramétricos o no paramétricos, que ya hemos visto las características. El hecho es que ustedes sepan que existen y que están a la expectativa. Doctor, pero yo tengo que aprenderme todo ellas. No. Hay gente que ya se dedica directamente a valorar y a orientar o a aconsejar, que son los estadísticos, y que es gente que se dedica justamente a revisar este tipo de pruebas. Ahí están nuevamente las pruebas paramétricas y no paramétricas, que abordan mis necesidades y las características que me pueden dar cada una de ellas. Otros ángulos de consejo para utilizar pruebas estadísticas, de acuerdo a mis hipótesis cuantitativas y cualitativas, de las que ya hemos hablado, las características de cada una de ellas. Los equipos de cómputo que existen actualmente, ¿no? El más simple, más fácil, que hacemos las tareas de pregrado, el Excel, pero cuando ya nos vamos a hacer verdaderamente estudios, y lo van a hacer ustedes, estudios estadísticos amplios y que tienen una calidad de tesis, van a utilizar el SPE, que ya creo que está en el 18 y 17 versión, vamos a usar el grupo R, el YAMOVI, el STAGE, el Minitab, de acuerdo a las necesidades y al profesional de estadística que ustedes escojan, bajo la relevancia de confianza de cada una de ellas. Estas son en sí herramientas de apoyo, ¿no?, tecnológico, que existen en la actualidad y que seguro se me ha ido algunos de ellas en estas diapositivas. Y cada año aparecen nuevas más, están en versiones en inglés, pero yo les pongo acá las que tenemos para el Perú. Acá también definimos lo que les he conversado, la hipótesis de la relación de Pearson, que sí es muy interesante esta hipótesis de Pearson, en la cual ustedes seguro han visto cómo se eleva la temperatura día a día, y cómo es que el Instituto Meteorológico del Perú nos dice cómo ha ido y cómo va a ir las proyecciones de las temperaturas, ¿no? En una línea que sube, ¿no?, a partir de un punto fijo. Esto es utilizando justamente, ¿no?, la correlación de Pearson. Dice que es un método empleado para determinar el grado de asociación o fuerza en relación entre variables que se estudian, para determinar en qué medida la relación funcional describe la explicación, la forma adecuada en relación a esta. Entonces, ejemplo, también lo usamos para este diagrama, ¿no? Yo tengo que si la temperatura sube, por decirles, de primavera a verano, ¿no? Primavera ya hace la temperatura un poquito más elevada y va subiendo a verano. Yo tengo cómo va subiendo la temperatura y cómo es que el consumo de helados va directamente relacionado con ello. Hay una relación directa en aumento, en positivo,
la temperatura con el consumo de helados. Entonces utilizo yo, ¿no?, la correlación del tiempo. Existe diagramas de dispersión que se utiliza para graficar la relación entre dos variables, X y Y, y consiste en una nube de puntos que indicarán si existe o no correlación dependiendo de la tendencia de los puntos. Una correlación directa, lo que habíamos visto de lado, ¿no? La X y la Y aumentan y por lo tanto es hacia arriba, es positiva. La correlación negativa a la inversa, en la que disminuye la X y la Y, ¿no?, en forma diferente, ¿no?, negativa, y una evolución de una variable independiente en relación a la dependiente, una de ellas nada más aumenta, la otra es constante, entonces tenemos una valoración dispersa, una dispersación en la que desaparece la correlación. Entonces, dispersión. La forma de valorar el diagrama de dispersión, ahí lo tienen. El coeficiente de relación de Pearson, esta es la fórmula, pero lo que nos da es el valor de grado de asociación positiva o negativa, desde el punto 0, ¿no?, hacia positivo, y en punto 0 hacia abajo, o hacia atrás, hacia la izquierda, de forma negativa. ¿Y cómo es que ese positivo puede ser muy bajo, puede ser moderado, puede ser alto, puede ser muy alto, y viceversa, muy bajo, moderado, alto o muy negativo, me refiero, muy alto? Pero estamos valorando esta Pearson en datos que son menos de la unidad. Estamos hablando solamente en décimos. Este coeficiente de relación de Pearson entonces es puntualmente sensible, que podemos valorar solamente valorando menos de una unidad, décimos por centésimo, el grado de asociación. Y por supuesto, hay elementos en la vida que solamente valorando 1 grado o 2 grados ya cambió la cualidad. Y estas hipótesis, por lo tanto, tienen que ser probadas sensiblemente al milímetro. La correlación de Pearson, lo que les decía inicialmente, la parte anterior, la misma, con las fórmulas matemáticas de las mismas, o las fórmulas, sí, pues aritméticas, estadísticas, para que sepan que existen, ¿no? Todas estas anteriores del tipo cuantitativa. Siempre hablando paralelo a ello, las hipótesis no, en este caso, no paramétricas, ¿no?, cualitativas, actualmente tienen, en este caso, en la que el gráfico de barra que se utiliza usando el Excel es suficiente para ellos. Cualitativas, pruebas no paramétricas. El Excel ayuda un montón y, por decirles, ahí tienen las gráficas de código de barras. Si profundizamos en estas cualitativas, pruebas no paramétricas, profundizamos en el estudio estadístico, el chi cuadrado es de mayor confiabilidad, una característica para hacer estudios de tipo tesis. Las tablas de contingencia de 2×2, que también las han usado ustedes y que la van a seguir usando para valorar enfermedades, efectos nocivos, por decir
el uso del cigarro, el consumo, el tabaco, con relación al hecho de enfermar o no enfermar en una población sensible o no sensible, usamos que es calidad, una cualidad, hable de 2 por 2. Tenemos frecuencias observadas y frecuencias esperadas. La correlación de Spearman, que es muy interesante porque podemos manejar mucho mejor, ¿no?, la hipótesis nula y la hipótesis alterna, sobre todo cuando tenemos datos de 2 características, X y Y. Esta es la parte matemática. Esta es la forma como se puede encontrar la gráfica. Pues bien, todo esto se lo presento porque lo que busco de ustedes es motivar que de acuerdo a la investigación que quiero yo hacer y la calidad de la investigación que yo quiero hacer, utilizaré justamente problemas en los cuales las hipótesis sean cuantitativas o cualitativas, o también en la que tengan investigaciones en que se complementen las dos, la cuantitativa y la cualitativa, y por lo tanto, desde el punto de vista de la prueba de las hipótesis, ¿no?, utilicemos pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Ese es el objetivo de esta reunión. Por lo tanto, si hay alguna pregunta o algún comentario, adelante, por favor. Parece que no hay preguntas, doctor. Está todo muy claro. Ojalá, espero que sí. Ok, chicos, muy amables. Creo que tengo otra reunión con ustedes. Voy a coordinar con su delegada para hacer la misma. Ok, entonces, hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.